Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Giselle Arenas los saluda desde la Argentina para tuestima.com. Ya te tenemos acostumbrados a entrevistas que están dirigidas a fortalecer tu autoestima, desde lo espiritual, lo emocional, lo físico, todo apunta a lo mismo, a fortalecer tu autoestima. Y hoy tenemos una invitada que nos va a llevar por el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque ella es coach espiritual, tiene un programa que se llama Insignia Maestría de Vida y te invita a certificarte como coach espiritual. La tenemos a ella es Diana Fernández. Hola, hola, ¿cómo va? Hola Giselle, ¿cómo estás? Un saludo desde Europa, ya aquí de noche. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Wow, ¿qué horario es allá? Tenemos muchas horas de diferencia, ¿eh? Sí, ya aquí van a ser las 10 de la noche. Bueno, traemos la tranquilidad de la noche a esta charla. Ok, así es. Desde ya Aunque en nuestro la noche se puede agradecimiento. uno concentrar muchísimo mejor, entonces está muy bien. Eso, porque tiene que ver, ¿no? Los horarios del día. Digo, esto lo dije un poco en broma, pero quizás para meditar algunos encuentran la tranquilidad en la noche, no sé, decime vos. Claro que sí, y ahora que hablamos también de la autoestima, esos pequeños rituales que podemos utilizar en la noche para ya poco a poco ir entrando en calma, despejar la mente, entrar en silencio y tener un sueño delicioso, todo eso es importantísimo y claro, hay ciertos horarios que nos favorecen muchísimo más que otros para relajarnos, para entrar en calma y pues para sentirnos muchísimo mejor. Claro que Sí, sí. claro que sí. Hablemos del amor propio. ¿Cómo llega a tu vida si sentís que es importante el amor propio para vos? Como coach espiritual, sos formadora de muchas personas, ¿no? Que llegan a vos quizás para pedirte ayuda y para eso se necesita tener esa faceta de liderazgo bien asumido y para eso se necesita el amor propio. Digo, ¿cómo llegó a vos el amor propio y cómo sentís que lo transmitís hacia los demás? Perfecto. Bueno, Giselle, yo te cuento que mi historia ha dado muchísimas vueltas y comenzó básicamente con el despertar espiritual, un despertar muchísimo más profundo en mi vida y creo que allí el amor propio realmente explotó. Es como, te explico, es como un antes y como un después en mi vida, en el sentido de que si lo vemos desde el punto de vista del amor propio, antes de ese despertar, mi amor propio estaba demasiado, por así decirlo, apegado al mundo exterior. Es Mm. decir, a cómo lucía, a qué vestía, a lo que los demás me decían. Entonces entras en el sube y baja todo el tiempo porque estás enfocándote que tu valor te lo da el mundo de afuera. Y Mm. entonces, ¿qué sucede? Cuando comienza el camino del despertar espiritual, comienzas a descubrir una faceta muchísimo más grande de lo que tú eres, que es diferente a lo que ves afuera. Es una faceta que te llena y te ancla por dentro y tú sientes que estás completo. Tú sientes que realmente no necesitas más la aprobación de afuera, sino que estás tan lleno de ti, de tu propia luz, de esa conexión divina, que lo que haces es entregar. Y así comienza un descubrimiento totalmente diferente. Yo recuerdo un ejemplo cuando antes de mi despertar, porque mi despertar ocurrió gracias a una sanación en mi Ujú. cuerpo que llevaba muchísimo tiempo enferma y a través de la meditación, a través del camino espiritual, logré este despertar. Pero ¿qué sucedió? Una escena que me marcó muchísimo a mí fue cuando estaba tan enferma, vivía en esa época en París y estábamos muy bien económicamente y tenía un examen médico. Y estaba con una amiga y me dijo, ¿y cómo vas a ir al examen médico? Y yo no sé, voy a mirar cómo cojo el tren y cómo cojo el bus y cómo salgo de un lado para otro. Y ella me miró y me dijo, quiérete un poquito, estás enferma, no puedes ni caminar, ¿por qué no tomas un taxi? Y para mí esa escena fue increíble. Estoy enferma, estoy mal y no me estoy dando el amor y Mm. la atención que me merezco y me la podía permitir.
Entonces, todas esas facetas comienzan a cambiar cuando tú comienzas un camino hacia adentro y a descubrir que sí vale la pena quererse, que sí vale la pena amarse, porque eres el ser más importante en este momento en tu vida, eres el ser que te va a acompañar absolutamente todo el tiempo, durante toda tu vida y después de ella. Entonces, ¿cómo no honorar ese ser? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no cuidar ese templo? De allí comenzó un camino espiritual bastante grande y noté cómo la autoestima, cómo el amor propio es fundamental, fundamental para nosotros crecer tanto por dentro como por fuera, pero es un amor propio adentro, que viene con raíces sólidas. Y este conocimiento es el que imparto a través de la certificación, es el que imparto a través de la maestría. El amor propio es una base fundamental en absolutamente todo lo que enseño. Claro, me llama la atención el diálogo que traíste a la entrevista, esto de un diálogo cotidiano, que alguien te dijo, no te tomes el bus, tomaste un taxi. Y fue una conversación cotidiana que te dijo, para, ¿por dónde vas, Diana? Hay que bajar un cambio y hay que escucharse a uno mismo, porque de eso se trata, ¿no? De escucharte a vos mismo y estar atento a lo que nuestro yo interior nos está diciendo en un momento de la vida. Porque por ahí con el vaivén del día, esto del estrés, de que vamos para un lado, vamos para el otro, no nos escuchamos y no nos permitimos hacer este tipo de reflexión que hiciste vos, que te vino en el momento justo. Me llama la atención esto de, estamos muy pendientes de lo que dicen los demás. Vos sabés que hace rato que me vengo dedicando a hacer este tipo de entrevistas y muchos recalcan esto, la atención que uno le pone en la mirada del otro, lo que el otro nos puede decir y cómo eso nos afecta la autoestima. En tu caso, si tenemos que definir tu autoestima o tu personalidad, ¿qué palabras usarías para describirte? Para describirme, bueno, creo que yo me defino como un aspecto muy profundo de la divinidad, como una parte de esa divinidad. Y cuando yo me describo de esa manera, definitivamente me siento totalmente anclada por dentro y siento que lo de afuera es simplemente una expresión más, es una comunión, es una comunicación, pero ya mi valor no depende de afuera. Entonces, cuando estoy adentro y me veo como una expresión de la divinidad, cuando comienzo a vivir desde mi alma, esa expresión digo, wow, soy grande, soy infinita, soy ilimitada. Y me puedo decir todas estas cosas y me puedo mirar al espejo y decir, sí, lo reconozco que esto soy. Y eso lo somos todos, no es un narcisismo, no es yo soy más que otros, porque ese es el juego del ego. No, es reconocer esa grandeza en mí y reconocerla en los demás, que está brillando allí también en cada uno de nosotros. Y esa es una de las misiones más grandes en todo mi trabajo, en la maestría, en la certificación, es que cada persona reconozca esa luz tan grande que está allá adentro. Mm. Entonces, cuando me preguntas cómo me puedo describir, me puedo describir realmente de esa manera. Claro, llegan momentos en que el ego llega y dice, ay, ya, se la creyó, ¿no? Ya se Totalmente. creyó muy grande, ya, ojo, no te quieras tanto, pero en esos momentos Te la creíste. sí, te la creíste, pero eres muy ilusa. Y todo Mm. esto tiene tantas raíces emocionales, tantas creencias que hemos guardado, que todos los días tenemos que empoderarnos y decir, no, en este momento comienzo a vivir desde mi grandeza. Yo tengo un artículo en mi blog y en mi podcast también que se llama Vive desde tu grandeza y no desde tu grandiosidad. La grandeza viene aquí, unida al alma, viene aquí de esa parte que tú comienzas a descubrir y te comienzas a dar cuenta, sí, estoy adentro, soy parte de algo mucho más grande, mucho más infinito. La grandiosidad viene de lo prestado, de lo que es ajeno a nosotros y tenemos que
ponernos encima para poder añadir un valor agregado. No hay nada malo en arreglarnos, no hay nada malo en tener las cosas que querramos, vivir los sueños que querramos tener. Am, Todo esto es para un disfrute y es para una experiencia hermosa en nuestra vida. Mm. Es algo hermoso si podemos estar bien, bonitos, maravilloso, pero siempre recordar que es una experiencia que estamos viviendo, pero que nuestro valor está adentro, porque lo de afuera cambia todo el tiempo. Déjame que vuelva un poco a lo que acabas de decir. ¿Tenés un podcast? ¿Es tu Sí, podcast? ¿Lo sí, puedes decir de nuevo para que la gente ya te empiece a seguir, te empiece a escuchar? claro, Claro. claro. Claro, el podcast se llama Descubre tu poder interior, que definitivamente es el lema de todo mi trabajo, Descubre tu poder Mm. interior y vive plenamente. Y el podcast se llama así, Descubre tu poder interior, está en Spotify, en Apple, en todos los lugares. Lo vamos a buscar. Ahora, vos me decís fuerza espiritual y uno lo relaciona quizás al lado religioso, ¿no? A esto de Dios presente en tu vida y demás, pero por lo que te escucho va un poco más allá, con técnicas que te ayudan a meditar, a traerte en el aquí y en el ahora. Quiero que te explayes sobre esto. Cuando hablamos de fuerza espiritual, ¿a qué nos referimos? Bueno, mm, yo pienso que las bases religiosas son muy importantes en el sentido de que ya por lo menos nos abren un poco al campo espiritual. Ya no comenzamos solamente a ver el camino mental, lógico, sino también comenzamos a ver, bueno, puede haber algo mucho más grande. Cuando comenzamos a buscar en la parte espiritual, comenzamos a explorar un poquito más, por así decirlo, más a fondo y más expandido de la misma religión. Y lo que sucede es que en la espiritualidad ya nosotros ya comenzamos a ver una perspectiva más alta y, por así decirlo, no enfocarnos en silos de religiones, sino a comenzar a encontrar que todas aquellas enseñanzas que podemos encontrar en diferentes textos, en diferentes maestros espirituales, todas en el fondo van a un mismo punto, al concepto de la divinidad, al concepto de Dios, pero no Dios, un Señor que está allí arriba sentado esperando a juzgarnos, no, cuando comienzas a profundizar mucho, mucho más en la espiritualidad, comienzas a darte cuenta que la divinidad es absolutamente todo, que es todo lo que te rodea, que todo es realmente sagrado y que es esa energía divina que es amor puro y es inteligencia pura y que siempre lo único que quiere es amarte y rodearte y que al final de cuentas vive a través de ti, se expresa a través de tu alma y comienzas a ver sus reflejos y sus bendiciones aquí afuera. Entonces, comienzas a vivir una comunicación no con un Dios de una personalidad que te va a juzgar, que te va a hacer daño, que te va a mandar al infierno, cosas así. No, comienzas a tener una relación totalmente diferente con la causa y el efecto, que lo que haces tiene unas consecuencias, ya no es castigo, ya es tu responsabilidad darte cuenta que lo que tú haces va a tener unas consecuencias. Entonces las imágenes de un Dios castigador, de un Dios al que le tenemos que tener miedo, comienzan a desvanecer. Desde mi experiencia personal es lo que he vivido y lo que han vivido muchos de mis alumnos, es comenzar a vivir en esa relación de amor a través de la espiritualidad y ver que en mi caso personal yo no creo en un Dios que sea castigador, yo no creo en un Dios que me infunda el miedo, yo creo en un Dios, una divinidad que es amor, que es alegría, que es paz, que es disfrute, que es abundancia, que es salud y relaciones bendecidas. Para Mm. mí, esa es mi base y no la pienso negociar. Ahora, en base a todo lo que me venís contando y demás, un papel fundamental juega la educación, ¿no? En tu vida, ¿qué papel jugó? Digo, ¿es importante la educación? ¿Te marcó la educación? ¿Desde qué lugar? Claro,
toda la educación, absolutamente toda, desde cualquier punto de vista, ha marcado tu camino. Yo siento que no es coincidencia nuestro camino de vida. Nosotros vamos llevando un camino que simplemente nos va a llevar cada vez más y más a un despertar y a darnos cuenta de nuestro potencial, de aquellos aspectos que solamente nosotros podemos vivir. Entonces, si yo veo, por ejemplo, la educación en mi casa, creo que jugó un papel fundamental. Por una parte, para afrontar desafíos que fueron bastante duros en mi vida y por otra parte, también porque mi madre, por ejemplo, ella era muy religiosa, era cristiana y ella me infundó ciertas bases que hoy, gracias a Dios, las puedo utilizar también en mi nuevo camino. Pero la educación, todo lo que vas aprendiendo, te va llevando poco a poco a, inclusive a dejarla a un lado, a liberarte de ella por ciertas cosas, pero al mismo tiempo necesitas ese camino para poder avanzar y llegar a donde vas. Entonces, es simplemente como tomar las herramientas que nos ha dejado esos frutos y el resto lo que no nos sirve o lo que ya no nos sirve para nuestro siguiente nivel de crecimiento, simplemente dejarlo a un lado. Oh, qué capacidad que tenemos que tener, ¿no? Para ir caminando y decir, bueno, esto ya cumplió una etapa en mi vida y sigo, y sigo para adelante. Uf, como que se necesita de mucho. Digo, ya para finalizar, quiero que me digas tips o recomendaciones. ¿Qué haces vos para poder fortalecer tu autoestima? Y si eso le puede servir a nuestros seguidores, bienvenido sea. Quiero que de alguna manera les sugieras hábitos para que puedan fortalecer el autoestima. Bueno, muy bien. Yo pienso que para mí el hábito número uno es comenzar a tener una conexión interna. No Ujú. importa cómo la realices, no importa lo que tú quieras hacer. Básicamente yo trabajo mucho con la meditación. En mi sitio web hay una meditación gratuita. Puedes comenzar con ella todos los días a sacar un espacio de tiempo solo para ti y no para otras actividades, sino para realmente conocerte por dentro. Creo que es un hábito supremamente importante que va a comenzar a expandirte cada vez más y más. Ese es el primer hábito que creo que es maravilloso. El segundo hábito es comenzar a cambiar el discurso mental, que va muy unido también a la primera parte, porque obviamente cuando tú comienzas el proceso espiritual y comienzas a calmar tu mente, te das cuenta que realmente tú puedes tener un mayor control de tu discurso mental. Entonces estamos en nuestra cabeza hablando todo el entonces hablémonos bien. Mm, Así de sencillo. Comencemos a hablarnos como la persona más importante que existe en este mundo. mm, Porque cuando tú te das a ti un discurso mental mucho mejor que el que has escuchado afuera, tú te vas a empoderar y tú vas a poder ser un ejemplo para otras mm. personas. El discurso mental es clave y si lo puedes hacer en voz alta, cuando las personas no estén por allí, por favor, hazlo porque llevas mucho tiempo programado con un discurso mental que no te ha favorecido. Mm. Entonces, toma tu autoridad divina, utiliza tu poder y comienza a cambiar el discurso mental. Y el tercer tip que quisiera darles a todos es que cuestionen sus creencias, que cuestionen todo el tiempo todo lo que la cabeza les dice. Si la cabeza te dice cuando te levantas, uy, no, pero mira, es que con esas arrugas o cómo estás de gordo, hoy es un día terrible, comienza a cuestionarlo, comienza a cuestionarlo. Es el amor propio real viene desde tu propio empoderamiento, no hacia el mundo afuera, sino hacia ti mismo, al ser un maestro de tu propia vida y gobernarte a ti mismo, gobernar esa mente baja, que lo único que hace es empujarnos hacia abajo y no nos deja ni levantar y no nos deja avanzar en nuestros proyectos y nos dice que no podemos, que no vamos a poder hacer algo grande. No, es empoderarnos y comenzar a cuestionar absolutamente todo. Si la cabeza dice, no vas a poder,
Entonces le preguntas, como decía Byron Katie, es verdad que no voy a poder. Y comenzar a argumentarle, mira, yo conozco tal persona que sí pudo y tal persona también, entonces ellos son igual que yo, tienen el mismo estuche que yo y yo también voy a poder. Entonces, ese cuestionamiento es para cambiar la programación y para demostrarle a tu mente quién lleva el mando. Wow, es un cambio, ¿no? Un cambio interior que tenemos que hacer, los pensamientos desde la mañana, el pensar, esto no es así como lo estoy pensando, vamos a cambiar y cuestionarnos. Me encantó este título, podemos decir, o esta sugerencia, este hábito, para empezar a implementar desde mañana. No esperar un acontecimiento que yo me sienta mal, que esté deprimida como para hacerlo. Todos los días lo podemos hacer. Y eso me encantó. Exactamente, te voy a decir una cosa más antes de terminar para que de pronto a tus seguidores y bueno, quien nos está escuchando les sirva muchísimo, es que cuando nosotros cambiamos un discurso mental, eso es básicamente como si tú te hubieses ido de tu casa todo el tiempo y hicieron fiesta en tu casa y dañaron todo y tú llegas y encuentras el desorden. Cuando tú encuentras el desorden, tú dices, bueno, por favor, limpien aquí, limpien aquí. Y pues las personas van a decir, ay, sí, 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 ya, no le pongamos cuidado. Y van a seguir. Pero si tú vuelves y dices, háganme el favor y limpian y me organizan esto, van a decir, uy, como que está hablando en serio. Pero sigamos con lo mismo. Pero si tú llegas con tu autoridad y dices, ya no más, es suficiente, yo soy quien tiene el mando en este lugar, me limpian todo o se van de mi casa ya, entonces allí estás empoderándote. La espiritualidad, el empoderamiento, la autoestima no es para perezosos mentales. Tenemos que comenzar a tener esa autoridad divina y comenzar a sacarla y adueñarnos de ella porque es un poder divino que Dios nos dio para gobernar nuestra vida y no dejar que lo bajo, que nos quiere mantener mal, que nos quiere decir que no podemos, que no quiere que reconozcamos nuestra grandeza ni nuestra unión con la divinidad, no quiere que eso lo vivamos porque obviamente vamos a vivir como esclavos todo el tiempo, entonces necesitamos subir al siguiente nivel. Me encantó Entonces ese hay que tener en título. cuenta esos tips. El título que Dime. dejaste, la autoestima no es para perezosos mentales. Me encantó, me encantó. Así es, así es. ¿Cómo hacemos para encontrarte? ¿Dónde te buscamos? Muy bien. Bueno, me encuentran en mi sitio web. Allí es donde tienen la base, por así decirlo, de toda la información. Allí está mi blog, mi podcast, está mi meditación. Hay una masterclass gratuita preciosísima sobre cómo salir del estancamiento y comenzar de nuevo. Toda esta información la encuentran en mi sitio web www.diana-fernandez.com. Y ya saben, en las redes sociales también estoy como Diana Coach Espiritual. Básicamente esos son los puntos básicos, las anclas básicas y me alegraré muchísimo de verlos allí, de que sigan mi cuenta, de que sigan mi podcast y de que se llenen de todo el contenido y el conocimiento que pueden encontrar allí. Y los espero también en la maestría y los que quieren ser coach espiritual también en la certificación. Qué lindo, tienen toda la información en tu web, ¿sí? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Diana. Fue un gustazo tenerte, que estés con nosotros y que compartas tu vivencia con todos los seguidores de Tu Estima. Gracias. Muchas gracias a ti y un saludo para todos. Ahí Adiós. está. Diana Fernández con nosotros. Quédate en nuestra revista digital tuestima.com.